Bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco mucho por estar acá en el ciclo de conferencias. Yo les recuerdo que tenemos un interesante semestre. La mayoría de ustedes han de estar recibiendo los correos. En 2 semanas participa el doctor Arturo Oropesa del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y vamos a tener un buen grupo, me parece, de conferencias. Va a estar también el encargado de asuntos políticos de la Embajada de Estados Unidos, Sergio Ley. Entonces vamos a tener, me parece que un buen semestre, esperando además que en algún momento suba la calidad y la cantidad de análisis vinculados a China ante la pronta visita también del presidente Peña Nieto a China. Entonces uno esperaría que hubiera ahí cierta asociación, ¿no? Yo les recuerdo también, revisen si pueden esta serie de cuadernos de trabajo de Sechimex. Están saliendo ahí nuevos documentos, todos estos los pueden bajar como PDF, ¿no? Estamos muy contentos de que nos visite la doctora Guadalupe González, vieja y querida amiga. Yo les recuerdo, Guadalupe es profesora investigadora del CIDE, en la División de Estudios Internacionales. También es directora y fundadora del proyecto de Opinión Pública y Política Exterior México, las Américas y el Mundo, que es tema relevante para la sesión de hoy. Contará el grupo de detalles y ha participado en una cantidad de foros, grupos, publicaciones, ni hablar de cursos en México, fuera de México, en Estados Unidos, vinculados hoy día a ciencias políticas, relaciones internacionales. Tiene un grupo de su último documento, la política exterior de México, metas y obstáculos que salió el siglo XXI el año pasado, entre otros. Hay una larguísima lista de artículos y libros publicados en los últimos años. Entonces, muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros. Yo te recuerdo, la intención en el ciclo de conferencias es tener un diálogo con los asistentes, de hacer una presentación de unos 45 minutos, un poco más, un poco menos, y después hacer un par de rondas de preguntas con los asistentes, ¿no? Entonces, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Hace algún tiempo coincidimos, y yo y San cuando él era niño y yo era... Pero bueno, para mí es una gran oportunidad estar con ustedes esta mañana. Debo iniciar confesando, yo no soy economista, soy internacionalista, y no me he dedicado al estudio chino. Mis investigaciones tienen que ver básicamente con el análisis de la política exterior mexicana y sobre todo con el estudio de las bases sociales de las relaciones internacionales de México. Y con este fin iniciamos un proyecto para tomarle el pulso a través de una encuesta bianual, tanto al público general en México, con una muestra de 2.400 personas. Es una muestra muy grande, porque nosotros también hacemos submuestras regionales, porque tenemos la idea de que México es un país muy plural y necesitamos ver cómo se ve el mundo en distintas regiones. Y también hacemos esta encuesta a un grupo de 500 líderes, en donde encontramos básicamente a 5 sectores: el sector empresarial, el sector gubernamental, el sector político, el sector social, donde encontramos básicamente organizaciones sindicales y ONGs, y el sector de medios e intelectuales. Entonces, yo voy a compartir esta mañana con ustedes uno de los resultados que tiene que ver, de este proyecto que tiene que ver con China. Y la verdad es que le agradezco a los dos que me han invitado, porque no he yo leído los propios datos de la última encuesta, que es de finales del 2012. Ahorita estamos en caso del 2013, pero ya tenemos una predicción de 10 años. Entonces, le agradezco porque he visto cosas que no había
hizo antes. Entonces, voy a centrar mi conversación, por favor, me interrumpen cuando de forma general, sin duda, cuando se presentan algunos datos. Yo he organizado una presentación en 7 partes. La primera parte es un poquito hablarles del estudio en general, después actitudes básicas hacia el mundo. Me parece importante que entendamos que la valoración que en un país se hace con respecto a otro está mediada por orientaciones básicas hacia la política y hacia lo internacional. Entonces quiero enmarcar los resultados sobre China en actitudes básicas. ¿Qué lugar ocupa Asia dentro de las preocupaciones internacionales de la opinión pública en México? Es decir, enmarcar a China dentro de la perspectiva que se tiene de Asia, y después pasar ya a lo que es la evaluación específica de China en perspectiva comparada en relación a otros países, si hay evidencia o no sobre la amenaza china, qué visión se tiene del papel de China en el mundo, y un poquito algunas 2 o 3 preguntas que tenemos con respecto a la agenda de negociaciones comerciales futuras y si hay bases para una cooperación, bases sociales, ¿no?, entre México y China desde el punto de vista de la opinión pública. Entonces, bueno, estos datos tienen como base la encuesta que hacemos cada 2 años. Lo que medimos sobre todo nosotros no son opiniones sobre cuestiones específicas, medimos actitudes generales hacia el mundo. Y también medimos no solamente, digamos, estas orientaciones generales, sino también comportamientos. Si la gente viaja, si la gente tiene transporte, si la gente habla algún otro idioma, de forma tal que podamos entender por un poquito de mayor precisión cuál es el nivel de contacto que tienen las personas con el mundo. Y hemos realizado la encuesta no solamente en México, sino también ya en 11 países, en distintos momentos, y tenemos más de 29.000 entrevistas. Todos los datos son públicos, la base de datos está en la web, ustedes la pueden utilizar en formato SPSS y está para quien quiera hacer investigación, así que nos importa muchísimo que se usen estos datos. Simplemente decirles que los datos que les voy a dar ahora corresponden al distinto levantamiento, y nosotros básicamente recabamos información sobre 14 áreas temáticas. Aquí están todas ellas: interés como internacional, contacto, conocimiento, identidades, derechos humanos, seguridad internacional, economía internacional, multilateralismo, migración, política exterior, cómo se ve la integración regional, las relaciones con América Latina, con Estados Unidos y con otras partes del mundo. Entonces, habiendo dicho esto, voy a darles un poquito el marco de actitudes básicas de la sociedad mexicana frente al mundo. Aquí hay simplemente una selección de datos con respecto a contacto, interés, apertura y qué tan activistas o activos se sienten los mexicanos con respecto a los mundos. Bueno, aquí tenemos una gráfica. Las líneas verdes corresponden al público, las azules a los líderes. Lo que nos dicen estos datos básicamente es que el 76% de la población mexicana nunca ha salido fuera del país. Pero ven ustedes, en el sur del país es el 85% de los que jamás han salido del país, en el norte el 67%. Vemos además, otro tema interesante, la línea azul son los líderes, en donde claramente, digamos, el 61% de la población la población de líderes para el 2012 había viajado al exterior al menos 10 veces en su vida o más. Pero vean ustedes, es interesante que se nota una cierta caída en los niveles de contacto del 2006 al 2012, probablemente la crisis económica ha tenido algún impacto, y varias de nuestros datos nos indican un como repliegue en los niveles de contacto en México. Entonces, bueno, vemos aquí los muchos Méxicos. Otro tema que creo que es interesante y es un gran debate entre los internacionales politólogos es el tema de si hay o no interés por lo internacional. Normalmente se dice los temas internacionales no interesan a la población mexicana, creo que ni al Estado mexicano, y mucho menos a los políticos. ¿Por qué había interés? ¿Por qué querían medir que efectivamente tienen interés? Hicimos preguntas con respecto a qué tanto me interesan las noticias sobre la situación política y social en México y sobre la relación de México con otros países y sobre finanzas y economía. Lo primero que vemos es que el nivel de interés en los 3 rubros es relativamente semejante: 59% en internacional, cosa que nos
en la política nacional, 56%, que es un por ciento de diferencia dentro del margen de error, es poco, en relaciones internacionales, y 51% en finanzas y economía, lo cual, las finanzas y economía todo el mundo lo tiene. Pero en todo caso vemos otra vez una brecha enorme entre líderes y público en todos los grupos. Pero aquí esto nos ponía a dudar porque dijimos, bueno, ¿por qué el nivel semejante de interés? ¿No? Entre el internacional y el internacional. Hemos hecho cruces entre distintas variables y hemos llegado a la conclusión de que en realidad en México debemos hablar más que de públicos interesados en lo nacional y públicos interesados en lo internacional, en públicos atentos y públicos desatentos. Las personas que muestran interés en la política en general, que están aquí, 46% dicen estar muy o algo interesados en la política, 54% no les interesa la política. Los que están interesados en política se interesan más o menos lo mismo por temas internacionales y temas nacionales, mientras que los que no tienen interés en política no tienen interés en nada. Entonces, más que hablar de una división tajante entre públicos, digamos, introspectivos y extrovertidos, hablamos más bien de públicos atentos y desatentos. Aquí, por ejemplo, hacemos los cruces de interés por la política y vean ustedes, entre los interesados, vemos muy rápidamente, ¿no? Un 78% que les interesan los temas de relaciones con otros países, un 72% de finanzas y un 77% de institución interna. Vean ustedes entonces que más bien hay públicos atentos y desatentos. Y esto es un hallazgo que me parece muy interesante porque rompe también bastantes límites en el análisis sobre lo internacional. Muy bien, aquí tenemos una serie de preguntas que más bien nos hablan un poquito de cuál es el grado de apertura que tienen los mexicanos hacia la globalización, hacia el intercambio económico, hacia la llegada de otras culturas o ideas del exterior. Aquí lo que vemos básicamente es, estos son los datos sobre líderes, estos son los datos sobre el público. Vemos, y aquí es interesante, nosotros nos preguntamos, yo sé que el mayor contacto de las economías del mundo, lo que se conoce como globalización, es generalmente bueno o generalmente malo para México. Lo que vemos aquí, la línea roja, básicamente, es que tenemos un tercio de la población más o menos se ha mantenido igual desde 2004 al 2012, que dice que la globalización es mala para México. ¿Sí? Pero tenemos, del lado de la línea verde del público, un incremento de 8 puntos porcentuales, más o menos, entre el 2004 y el 2012. Hemos estado viendo en una serie de preguntas que México se está moviendo hacia una posición más liberal en materia económica que contrasta con lo que está sucediendo en otros países de América Latina, que más bien se están moviendo hacia el derecho. ¿Sí? Entonces México es una outlier en América Latina. O sea, volvemos a encontrar de nuevo claramente la brecha entre público y líderes, pero aquí también vemos un ánimo menos positivo por parte de los líderes hacia la globalización. Vean qué interesante las brechas que podemos encontrar, un público en una posición un poquito más favorable hacia la globalización en estos términos. La globalización es una manera de medirlo, pero una élite un poquito menos favorecida que años atrás. Tenemos una serie de preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con qué tanto con la visión que tiene la inversión extranjera. Y aquí una de las cosas que nos ha sorprendido es esta aparente amor que tienen los mexicanos con respecto a la inversión extranjera. Tenemos mayorías grandes que dicen que la inversión extranjera le beneficia a México. ¿Sí? A nosotros nos sorprendió. Evidentemente los líderes también tienen una percepción más positiva. Cuando preguntamos con respecto al libre comercio, si usted cree que el libre comercio es bueno, fíjense ustedes, para la economía de los países desarrollados, 72% de la población nos dice que sí, pero 64% nos dice que el libre comercio es bueno para la economía mexicana. Y luego hacemos una pregunta que muchas veces es más dura todavía, porque le preguntamos a las personas, ¿usted cree que el libre comercio es bueno para el nivel de vida de las personas como usted? 59% nos dicen que sí. Hemos estado haciendo investigaciones al respecto, porque incluso hemos hecho cruces a nivel de la población rural en México y sigue siendo bastante alto. Este año estamos haciendo experimentos para saber si se le da información a la gente con respecto a los costos y beneficios del libre comercio, si cambia un poco esta percepción, pero realmente es notable, digamos, el nivel de aceptación, al menos retorno que tiene el libre comercio de la población mexicana.
hay un poquito de menos convencimiento de los beneficios para el campo mexicano y para el medio ambiente. Pero fuera de ustedes ven que son mayoría de las instituciones comerciales, ¿no? Bueno, con respecto a la apertura hacia otras culturas, preguntamos si es bueno o malo para México que las ideas y costumbres de otros países se infundan en nuestro país. Y que estamos también haciendo algunas, dividiendo la muestra para preguntar si las costumbres son estadounidenses o son chinas, con la idea de ver si hay una cierta lejanía cultural. Pero lo que encontramos aquí de nuevo es una red de líderes públicos, 92% de los líderes dicen que es bueno, escuchar ideas, y en el público tenemos un incremento de la apertura cultural con un techo que se dará cuenta de 2004, una respuesta bastante negativa, y actualmente prácticamente la mitad de la población dice tener considerar bueno la entrada de ideas de otros países a México. Por último, digamos, en esta parte de actitudes generales hacia el mundo, hay una creciente orientación activista, hay un ánimo más participativo de la opinión pública mexicana frente a temas internacionales, pasamos del 57% al 72%, ha decaído quienes piensan que México no debe participar, claramente, y como ustedes ven, pues los líderes son mayoritariamente activos y de nuevo hay una brecha, pero aquí la brecha se está pegando rápidamente entre líderes y población. Entonces, en México que hay una cierta ambición mayor de participación internacional. Muy bien. Los datos que nosotros hemos recabado nos interesa mucho ver un poquito cuál es el mapa mental de los mexicanos, cómo ven a otros países y a otras regiones. Y hacemos varias preguntas con respecto a percepciones de otras regiones, cuáles son sus preferencias regionales. La primera, digamos, el primer hallazgo, que quizá no es tan sorprendente, es que México es un país, desde el punto de vista social y de sus líderes, es un país anclado en el continente americano. Punto. Ustedes se dan cuenta. Cuando preguntamos a qué región del mundo debe prestar México mayor atención, claramente, del lado del público, 35% nos dicen que América del Norte, 29% nos dicen que América Latina. Es decir, estamos hablando de 3 veces, digamos, del 60% de la población que ve básicamente hacia estas dos partes del mundo. Europa merece un 9% para el público, Asia un 4%, incluso África está por encima de Asia. Pero claramente, desde el punto de vista de la opinión pública mexicana, Asia no existe, no es importante. Hay una indiferencia completa. Cuando vamos hacia los líderes, veamos, tenemos el 26% nos dice que hay que poner mayor atención a América del Norte, 32% a América Latina. Primera, pues es curiosa, ¿no? Los líderes son los latinoamericanistas que pero vean ustedes, hay un 26% de los líderes que consideran que hay que poner mayor atención a Asia. En el 2004, a nivel de líderes, representaba un 10%, es decir, ha habido un incremento muy importante, ¿no?, en la preocupación entre los líderes por Asia. Entonces, de nuevo vemos estas brechas, un país anclado en el continente claramente, que básicamente ve hacia América del Norte y hacia América Latina en general, ¿sí?, y un liderazgo que crecientemente está preocupado por Asia. ¿Sí? Ahora, cuando comparamos a México con otros países de América Latina, estos son los datos que corresponden al mismo levantamiento en Brasil. Nos damos cuenta claramente cómo México es un país centrado en el continente, en tanto que Brasil es un país que tiene una visión mucho más global del mundo. Pero fíjense ustedes también, por ejemplo, ¿sí?, que Asia para Brasil representa un 10%. Pero en todo caso tenemos que entre Europa, Asia, África y Medio Oriente, ¿sí?, representan pues, el 40% o más de la atención o del interés brasileño, y el continente el 30%. Brasil tiene una acción mucho más global que la de México, pero mira que también poner un poquito de perspectiva, ¿no?, en los datos que tenemos vis-a-vis otros países latinoamericanos. Normalmente nosotros vemos a México sin perspectiva comparada. Disculpe, nunca se hizo una encuesta directa a
al nombre de China específicamente? Sí, hay en el muchísimo, tenemos varios. A veces hay un desconocimiento de que encierra Asia. Sí, claro, por supuesto. Ahí vamos a llegar. Muy bien, se hace esta pregunta sobre si Asia qué representa y se considera usted a los países de Asia como una oportunidad de riesgo para México. Vemos claramente, digamos, que es una percepción relativamente positiva de Asia. Un tercio de la población nos dice que es negativa y también nos dice que están viendo oportunidades en Asia. Quería desmarcar, digamos, a partir de lo general a lo particular. Primero son las percepciones sobre el mundo en general, después sobre Asia en particular, y vamos a pasar ahora sí al tema para el que me pidió el doctor Fussell que hablara con ustedes el día de hoy. Ok, primero, hacemos una pregunta con respecto a la evaluación de países y se le pide a las personas que nos digan cómo evalúan a los países en un termómetro de 0 a 100, en donde 0 tengo una opinión muy mala de ese país, 100 estoy enamorado. Un termómetro. Vemos que en el último levantamiento de Estados Unidos está arriba. China se encuentra en el cuarto lugar, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Despuésito de Japón. ¿Sí? Hay 10 puntos de diferencia entre China y los Estados Unidos. Esto para el público. Para el caso de los líderes, hay un empate entre Canadá, Alemania, viene después Japón, Brasil, Estados Unidos y Chile y China. Es decir, los líderes valoran mejor a otros países más que a China y China se encuentra, digamos, entre los países mejor valorados por el público. ¿Okay? Estas cosas van cambiando con el tiempo, vamos a ver algunas de las trayectorias. Muy bien, un segundo grupo de países son básicamente, y aquí es interesante verlo desde la perspectiva mexicana, porque ustedes vieron el grupo de países mejor valorados por los mexicanos en la primera sección, no hay ningún país latinoamericano. Es decir, a pesar de que la pregunta mexicana, tenemos la pregunta es fuertemente latinoamericana, cuando se nos pregunta la valoración de países, los países latinoamericanos se encuentran a la mitad de la tabla. Y a veces les explico esto un poquito como le pasa a uno con sus cuates. Los aman mucho, pero luego te preguntan, oye, ¿qué opinión tienes de la? Bueno, no estoy segura de ser la mejor persona de la comentar. En fin, no lo sé. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que la valoración de país no necesariamente está atada a la empatía cultural. ¿Okay? Ni el rechazo a un país esté empatado a la distancia cultural. Ese es uno de los hallazgos más interesantes que nosotros hemos encontrado en el mundo. El otro tema, por ejemplo, que nos preocupa es que muchos países centroamericanos y latinoamericanos se encuentran por abajo, ¿sí?, de la tabla. Ustedes verán, por ejemplo, un país como Ecuador o El Salvador están por abajo entre las preferencias de las personas en México. Hay un problema sobre todo con los países centroamericanos. Muy bien, okay. Una de las preguntas, cuando nos reunimos como en grupos, encontramos que los países mejor valorados desde la perspectiva de la evidentemente son los norteamericanos, seguidos por los países del grupo de países desarrollados, los europeos, los asiáticos, vienen los BRICS, luego América Latina y al final América Central. Como si fuera un poquito, como que se valoran, desde nuestra perspectiva, países que se consideran grandes y exitosos. ¿No? Digamos. No hay un traslado entre los BRICS. Sí, claro. Lo que yo traje aquí, lo que nosotros... ¿Cómo hacen esa ahorita les explico. Aquí simplemente se saca el promedio de los países BRICS. Aquí se saca el promedio de los países de Europa. Eso es. Entonces es una manera como de ver cómo se agrupan y es interesante ver el mapa, ¿no? No lo hubiéramos nosotros imaginado. Bueno, también hay países desarrollados en Norteamérica. Claro, Norteamérica, esto es la suma, este es el promedio de la valoración de Estados Unidos y de Canadá. Este es el promedio de la valoración de Estados Unidos, Canadá y los países europeos. Eso básicamente, ¿sí? O sea, digamos, aquí sacamos promedios de distintos grupos de países para ilustrar, para aprender, para ver los datos de esta forma, ¿sí? Y vemos de nuevo
que igual la jerarquía de países es parecida a la entre los líderes. Hasta abajo están los países centroamericanos. Ok. Una de las cosas que nosotros preguntamos, bueno, ¿y de qué depende la valoración? Si no es cultura, porque no estamos valorando a los países a los que nos parecen mejor, a los países que nos parecemos más. Tampoco es cercanía geográfica, porque estamos valorando muy bien a nuestros vecinos del norte, pero muy mal a nuestros vecinos del sur. ¿Qué es? Y hemos estado haciendo algunos experimentos y sabemos que hay una correlación importante entre evaluación y conocimiento, en términos generales. Pero esto quiere decir que pasa al revés que en las parejas, que entre más la conocen, menos la quieren. A nivel de los países, las personas tienden a valorar más los nombres de los países o a las personas o a las organizaciones a las que sí identifican. ¿Sí? Entonces, la manera en la que nosotros vemos conocimiento es porque sumamos las respuestas de no sé, no conozco, ¿sí? Que me indican que las personas no conocen ese país, que hemos encontrado claramente que hay una correlación. Esto tiene muchísimas implicaciones de política pública. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que si uno quiere que su país tenga una mejor valoración a nivel internacional, hay que verse, aunque se hable mal del país. ¿Sí? Es decir, las relaciones con la diplomacia pública importan mucho. Por lo menos esta es una de las hipótesis sobre las que nosotros estamos trabajando. Pero en todo caso, hay algunos indicadores de que así podría ser. Aquí tenemos el índice de conocimiento de China. Aquí el conocimiento sobre China se encuentra a nivel alto de la población. Nosotros sacamos esto, como les decía, sumando los niveles de no se nos contestó. Pues China es un país conocido en México, mientras que, por ejemplo, la India está por abajo. ¿Sí? Las organizaciones internacionales se encuentran muy por abajo y generalmente hay una valoración más negativa que positiva de organismos internacionales. Ok, la evaluación de China vis-a-vis Estados Unidos y Japón. Estos datos son el resultado de la misma pregunta que yo ya les planteé, ¿sí? Es decir, ¿qué tanto valora en una escala de 0 a 100 la opinión que tiene usted sobre China? 0 muy mala, 100 muy buena. Okay. Aquí tenemos la trayectoria de China, ¿sí? Del 2004 al 2012. Como ustedes ven, es prácticamente muy semejante. Estamos en niveles promedios de 60 a 62%. Es decir, no ha cambiado mucho. Estos son los datos sobre el público. China se encontraba en el 6º lugar de la tabla de países en el 2004 y en el 2012 continúa en el 6º lugar. Sí. Una opinión sobre China en qué sentido. Nada más. O sea, esta es la evaluación general. ¿Sí? ¿Qué opinión, te preguntas, qué opinión tiene usted de China? En una escala de 0 a 100. Muy mala, 0. O sea, aquí no sé qué está detrás. Absolutamente. Esto es simplemente una percepción general de otro país. ¿Ok? Si detrás de esto está economía, donde sí hemos analizado qué está detrás, es en el caso de Estados Unidos. Como ustedes ven, empezó en 70%, cae y subió en 70%. Okay. Lo que hemos estudiado con respecto a Estados Unidos es que lo que jala mucho la percepción que se tiene de Estados Unidos es la opinión que se tiene de su presidente. ¿Sí? Entonces, esto es una de las cosas en las que hemos estado trabajando. No sabemos qué está detrás de esto. Lo único que sí sabemos, ¿sí?, es que China se encuentra entre los países con una mejor opinión genética. ¿Sí? Es una marca que se ve bien, ¿no? Y sabe muy bien. Pero ven ustedes que Japón se ve mejor que China. ¿Sí? En términos generales ha estado un poquito por encima. Este es los resultados de la misma pregunta, ¿sí?, entre los líderes. Vemos unos líderes que tienen una opinión, digamos, que valoran más a Japón sobre Estados Unidos y sobre China. ¿Okay? Pero ven ustedes que entre los líderes la opinión sobre China y Estados Unidos es relativamente más cercana, ¿sí?, en términos positivos. En el caso de los líderes, China se encontraba en el 6º lugar
luego cae al 10º lugar y puede, digamos, a su lugar del 7º en el 2012. De nuevo, no sé mucho más. ¿Okay? Aquí preguntamos, ¿qué país sería el mejor modelo de desarrollo para México? Tampoco estamos definiendo, ¿sí? Pero simplemente ver si hay un role model, ¿no? Como cuando el chiquito te pregunta, ¿cómo a quién te gustaría parecer de grande? Es más o menos. Porque recuerden, una de las cosas que para las personas nos enfrentamos es que estamos encuestando a la población, ¿sí?, que probablemente no tiene ni mucha información, ni conoce tanto. O sea, ¿qué tipo de población fuera? Es la población representativa a nivel nacional, ¿sí? Todo. Clase media, alta, baja. Todo. ¿Perdón? Empresarial, los líderes. Sí. Entre los líderes encontramos, y los rankings tienen que estar entre los líderes, ¿sí? Están a nivel gubernamental, están todos los mandos altos de todas las secretarías de Estado, de todos los secretarios de Estado, ¿sí?, más los encargados de gobierno de los gobiernos estatales. A nivel político están todos los miembros del Congreso, más los representantes de los consejos ejecutivos nacionales de todos los partidos nacionales. ¿Sí? En el sector empresarial, aquí tenemos un sesgo, una muestra, porque estamos entrevistando al director, a directivos de las 110 empresas más grandes del mundo, es decir, de México. Hay una orientación, digamos, hay un sesgo hacia grandes empresas, no hacia pequeñas empresas. Es importante que ustedes sepan eso. Después estamos entrevistando en el sector social a los líderes de los sindicatos de esas mismas empresas, y estamos entrevistando también a los líderes de iglesias y de organizaciones no gubernamentales. Y en el último sector, que es el económico, que es el social y el académico, entrevistamos a todos, a ustedes, porque tenemos en nuestra base de datos a todos los miembros del SMI, del sector 4, y a todos los directivos de las licenciaturas de relaciones internacionales, más directivos de las ¿cómo se llama?, de los periódicos nacionales y de las televisión y radio de cadena nacional. Esos son, cuando hablo de líderes, están todos esos sectores, y en los datos ustedes pueden ver cómo los liderazgos mexicanos están divididos también. Eso yo no hice el análisis acá, pero hay una visión distinta, los empresarios tienen una visión distinta de los políticos, y la encuesta nos da datos sobre eso. Pues cuando vemos China como modelo de desarrollo, lo primero que llama la atención es que, digamos, China es el segundo país más mencionado como modelo de desarrollo. Hay algo en una quinta parte de la población que considera que China puede ser un modelo de desarrollo para México. Seguido, no sorprende que Estados Unidos sea el primero, ¿sí? Pero China está por encima de Brasil, de Alemania y de cualquier otro país, ¿sí?, a nivel europeo. En el caso de los líderes, vean ustedes, ¿no?, básicamente están empatados Brasil y Alemania. O sea, los liderazgos mexicanos todos están buscando, ¿no?, políticas o dónde arrebar. Brasil y Alemania, no sé qué combinación haría eso, la política mexicana, pero bueno. En fin, Estados Unidos, desde la perspectiva de los líderes, está como muy disminuido, ¿sí?, y China también. Es decir, México, los líderes mexicanos están buscando más bien este tipo de modelo. ¿Qué quiere decir? Tampoco estoy tan segura, porque estas preguntas, digamos, son muy generales, como les decía. La idea es que yo pueda hacer estas mismas preguntas hoy y dentro de 60 años. Entonces, a veces eso limita el instrumento para mí, porque no puedo ir demasiado lejos. Pero sí, creo que es importante tomar en cuenta. Ahora aquí hacemos una pregunta también muy general, y es, en términos generales, ¿cómo califica la influencia de China en México? ¿Positiva, ni positiva, ni negativa, negativa? Y ven ustedes que casi la mitad de la población dice que la influencia de China en México es positiva. ¿Sí? Cuando uno lee los periódicos, una respuesta de este tipo sí llega a sorprender. En general, yo diría que la cobertura mediática en México sobre China es bastante negativa.
¿no? O está muy asociada, sobre todo, a algunos incidentes también negativos, ¿sí? Desde la reacción con respecto a la visita, por ejemplo, de Dalai Lama, ¿no? Que sería una mala cobertura sobre la embajada china en la elección, o por ejemplo, que recuerdo yo el arresto del chino millonario Chen Yun, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, cuando uno lee la prensa mexicana, dice, bueno, pero recuerden que aquí estamos hablando, digamos, de población general, y la gran los pocos que ven la televisión no ven la noticia, ¿sí? Pero en todo caso, digamos, sí nos sorprende que es bastante positiva. Aquí, en el caso, digamos, de los líderes, hay también una brecha. Los líderes, ¿sí?, tienen una visión menos positiva de la influencia de China, ¿sí? Aquí hay varias hipótesis, y voy a hacer un pequeño anuncio. Esta misma pregunta la han hecho otras encuestas en otros países. El último estudio que sacó el Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt nos dice que ese fue a principios de este año, que el 68% de los latinoamericanos consideran que la influencia de China en la región es positiva. Es decir, China tiene una buena imagen en América Latina. Entonces, igual que en México, en esa encuesta del Barómetro de las Américas, ¿sí?, la valoración positiva de la influencia de China en México es del 52%. ¿Sí? Es decir, relativamente semejante al porcentaje que nosotros tenemos. Eso nos hace sentir un poquito confiados de que hay. Pero lo que sí nos indica es que de todos los países en América Latina, las opiniones positivas son menores en México que en el resto. Es decir, en México China tiene una buena imagen, pero tiene una mejor imagen en el resto de América Latina. Creo que es un dato también interesante a tomar en cuenta. Ok, preguntamos sobre las opiniones, no sobre China, sino sobre los chinos que viven en México. Opiniones sobre extranjeros. En una parte importante de la encuesta nos encontramos en la xenofobia. Y recuerden, bueno, nosotros tenemos una digamos, historia de discriminación con los chinos, particularmente en la primera mitad del siglo XX, donde hubo expulsiones vergonzosas, y queríamos ver cómo se veía esto. Entonces, fíjense, se pregunta cuál es su opinión sobre los siguientes grupos de extranjeros que viven en México. Tenemos la mejor opinión sobre los estadounidenses, y la segunda es sobre los chinos. Un 53% nos dice que tienen una buena opinión sobre extranjeros chinos en México, y los guatemaltecos están hasta abajo, un 35% tienen una buena imagen de los guatemaltecos. Entonces, esto probablemente tiene algo que ver con el color de la piel. Y de nuevo, tenemos problemas de xenofobia y de racismo en México, muy asociados y muy dirigidos a los centroamericanos. Creo que la respuesta es bastante clara. Es decir, yo sé que aquí les interesa China, y si les interesara estudiar Centroamérica estarían mucho más preocupados de lo que con nuestro país. ¿Tiene razón? No sabemos. De hecho, hay preguntas en la encuesta que nos pueden ayudar, porque le pedimos a las personas que se definen ellos mismos, ¿no? Digamos, en términos de raza. Al hacer cruces probablemente podamos encontrar, pero no los tengo hecho. Ojalá que alguien quisiera hacerlo, ¿no? Porque es una mina de información y a nosotros no nos da el tiempo para hacerlo. Bueno, queríamos averiguar también si hay una percepción de amenaza con respecto a China y qué tipo de amenaza. Es algo que constantemente está en el periódico, ¿no? Desde los zapateros de León que lo ponen ahí, hasta el Gado Mar que lo ponen ahí, ¿no? Traía yo por aquí una cita que vi el otro día en un periódico que decía: la pesadilla de quedar emparedados entre dos monstruos de la economía mundial, Estados Unidos y China, ha unificado a grupos antagónicos de mexicanos contra el proyecto del Gado Mar.
Entonces, bueno, pero te da una idea de cuál es el tono de la cobertura. Ok, muy bien. Luego tenemos una pregunta general sobre amenazas a los intereses de México en los próximos 100 años, y es una lista grande, digamos, 16 amenazas. Y preguntamos específicamente si considera que es una amenaza para México el surgimiento de China como potencia mundial. Como ustedes ven, es la última nivel de percepción de amenaza, es decir, 37% nos dicen que el surgimiento de China como potencia mundial es una amenaza grave para México. ¿Okay? Pero veamos la diferencia cuando se pregunta respecto al crimen organizado. O sea, evidentemente, con percepción de amenaza, sí hay una percepción de amenaza, pero está hasta abajo. Ahí viene. Vean ustedes, solo 17% de los líderes considera que el surgimiento de China como potencia mundial es una amenaza para México. Aquí les voy a explicar un poquito porque tenemos varias preguntas. Puede ser que esta pregunta esté sesgada no tanto desde el punto de vista de China como amenaza comercial, sino más bien como el surgimiento de China puede afectar al sistema internacional. Y sabemos que en los públicos mexicanos hay una cierta orientación favorable a que haya más países poderosos, ¿sí? A que nada más haya uno, ¿sí? Hay un sesgo hacia un mayor multipolaridad. Bueno, ok. Hicimos cruces, aquí vemos la trayectoria de esa misma pregunta con respecto a China, el surgimiento de China como una amenaza para los intereses de México. Y vemos claramente, esta es la línea del público, ¿sí? Que ha bajado la percepción de amenaza con respecto a China. O sea, nosotros hemos encontrado entre el público que esté muy imbuida la sensación de que China es una amenaza, por lo menos con base en estos datos. Y vuelvo a estos, los datos siempre son limitados. Es una manera, a lo mejor, de ver las cosas, pero no es verdad. Y del lado de los líderes, vean ustedes cómo ha caído la percepción de China como amenaza. ¿Okay? Fue en el 2004 la sexta amenaza entre 8 y en el 2012 la 15 entre 15. ¿Okay? Entonces, estos datos nos indican que no está tan presente la idea de China como una amenaza. Ahora, hicimos algunos cruces nada más entre la población que nos dice, aquellos que sí consideran, estos son datos del público, que China, que el surgimiento de China es una amenaza para los intereses mexicanos. ¿Sí? O sea, ese 37% aquí está desglosado. Queremos saber si hay un perfil específico de la población, quiénes son los que le temen a China. Y encontramos que las mujeres tienen, digamos, una percepción un poco más negativa que los hombres, no mucho, pero vean ustedes que básicamente el sector de edad media que es más grande dentro de los que tienen, digamos, cierta temor con respecto a China. Los jóvenes son pocos, 24%, y los adultos mayores 34%. En términos de educación, si ustedes se fijan, la percepción también está más entre los medios, ¿sí? La gente con escolaridad media, no así con alto nivel de escolaridad. Muchas personas del centro del país, mucho más que del norte y el sur, ¿sí? Consideran a China una amenaza. Lo cual, sí, claro, por supuesto, adelante. Claro, es muy difícil. Sí. ¿Por qué considera usted que, digamos, los universitarios lo ven menos grave o constituye como Estados Unidos los científicos chinos una No, me pregunto. Sí, no. En general, aquí, digamos, si ustedes se fijan, es súper poquito. En general hemos visto que las personas con estudios, ¿sí? Son personas más asertivas, más críticas en sus posiciones y mucho más abiertas al sistema internacional, venga de donde venga. Es decir, se saben más competitivos, ¿sí?
tienen digamos, mayor nivel de información. El sistema de norte, centro y sureste, el centro que se dispara tanto, es por el tipo de actividades en las que se podría sentir la competencia con el Aquí hay, exacto, aquí hay dos hipótesis sobre las que podrían trabajar ustedes, y yo nosotros no lo muestro. Uno es la hipótesis económica, muy probablemente es exactamente el tipo de manufactura que se ha visto mucho más golpeada, ¿no?, por la competencia china. Pero hay otra hipótesis que sería la hipótesis nacionalista. Es decir, hemos encontrado que los grados de identidad nacional y de nacionalismo son mucho mayores en el centro del país que en el norte y en el sur. Pero les estoy hablando de 30 puntos porcentuales de diferencia, medido en un índice que tenemos de nacionalismo. Pues puede ser que sea nacionalista. Habría que trabajar, pero es un tema que me parece importante trabajar, digamos, sobre quiénes son la población que ven a China como una amenaza, ¿no? Aquí hice otros cruces entre los que están interesados y no interesados, digamos, en la política. Vemos básicamente que los no interesados dependen más a China. Los que tienen una visión positiva de la globalización, aquí curiosamente, ¿no?, ven que ven a China porque están más conscientes de la globalización. Aunque aquí encontramos una contradicción, ¿no?, que yo no podría explicar con los que ven que el mundo está peor, porque tenemos la pregunta: ¿usted considera que el mundo va en la dirección correcta o no? ¿O está peor que hace 10 años? Los pesimistas, claramente, es que también eso te jala, ¿no? Si hay una perspectiva positiva o negativa del mundo y de la economía nacional, jala mucho las percepciones. Pero hay que estudiar estas cosas. Ah, sí, no vi por partido. Aquí no tuve tiempo, la verdad. Se lo debo. Yo quería más bien ver que había una dimensión ideológica. Tenemos una pregunta sobre ideología, si usted de centro o izquierda. No la hice el cruce nada más por partido. Si ustedes ven los priistas, ¿sí?, y los que no están identificados con ningún partido, ¿sí?, tienen una mayor percepción de amenaza, los panistas un poco menos, los periodistas mucho menos. Lo cual puede hablarnos de que a lo mejor es una dimensión ideológica, en el sentido de que la gente de la izquierda probablemente tiene una valoración más positiva de China. Pero yo les dejo esto con el ánimo de que en este lugar se trabaje. Ustedes son los interesados, pero sería muy interesante que pudieran trabajarlos, ¿no? Bien, bueno, dejo esta parte y vámonos a el papel de China en el mundo. Tenemos otra serie de preguntas con respecto a cómo se ve a los países que son miembros del Consejo de Seguridad como proveedores de bienes públicos o no a nivel internacional, que ayudan a fomentar la paz y la estabilidad. Bueno, aquí esto no es una pregunta, esto es algo que todos ustedes saben. Estos son los hechos. Es decir, cuando analizamos con base en el PIB de los países, su participación en la economía mundial, encontramos muy claramente una trayectoria en donde hay un ascenso de todos los países en desarrollo y tenemos su participación en la economía internacional y un ascenso de China. Esta es América Latina, que está más o menos igual en proyección, ¿sí?, en un modesto 9%. Pero el caso es que ha habido una reconfiguración del poder mundial muy clara y queremos ver cómo se percibe esto entre la población y los líderes mexicanos. Okay. Aquí preguntamos si usted considera que el ascenso económico de China, es una pregunta específica, ¿usted cree que el aumento de el incremento, digamos, de la importancia económica de China es positiva o negativa para el mundo, no para México, para el mundo? ¿Okay? Y lo que encontramos con respecto a esta pregunta, perdón. Okay. Estas cosas son a veces muy bien. Esta es la línea de líderes que consideran que el ascenso de China económico es positivo para la economía mundial. 60%. Este es el del público. Como ustedes verán, mayoría, la percepción, la valoración positiva del ascenso económico de China
es más positiva que negativa en los dos grupos. ¿Okay? Y vemos que en el público como que va aumentando la parte positiva y cayendo claramente la parte negativa. Los líderes, tenemos un tercio que valoran negativamente el ascenso económico de China. Quizás son los que están viendo la competencia y habría también que hacer un análisis más puntual de quiénes son. Yo no sé, pero están los datos. Okay. Ahora, se hace la pregunta con respecto a los 5 miembros del Consejo de Seguridad y Justicia. ¿Cuál de los siguientes países considera usted, a todos los siguientes países le tiene usted más confianza para mantener la paz en el mundo? Y luego se hace la pregunta, ¿y a cuál de estos países le tiene usted menos confianza? Y cuando se suman las dos respuestas de confianza y desconfianza, llegamos con este resultado que es la confianza neta. ¿Sí? Primera cosa interesante, el público confía más, la confianza neta de Estados Unidos como potencia mundial es positiva. Vean ustedes la de Francia y Gran Bretaña, es decir, se le tiene más confianza en México a Francia y a Gran Bretaña como miembros del Consejo de Seguridad que Estados Unidos. ¿Sí? ¿Okay? Y los azules son los líderes. Los líderes tienen una confianza neta negativa del papel de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. El público la tiene positiva. ¿Qué pasa con China y con Rusia? Las valoraciones de confianza en su papel internacional dentro del Consejo de Seguridad son negativas para ambos casos. No sé si esto sea un rezago de la Guerra Fría, pero claramente hay una visión más positiva del papel de las potencias occidentales del Consejo de Seguridad que de China y de Rusia. Bien. Confianza para mantener la paz y la seguridad. Aquí básicamente se genera la trayectoria de cuando hemos hecho esta pregunta. Aquí vemos, esta es, digamos, la percepción, la confianza neta de la población con respecto a China. Y vemos cómo cayó de una valoración positiva de 3 a menos 9% de confianza mutua. ¿Okay? Entonces vemos, ¿sí?, que desde la percepción de México, China no se está consolidando como un actor que se valora positivamente en su papel dentro del Consejo de Seguridad, en su papel para mantener la estabilidad mundial. Entonces vemos por un lado una valoración relativamente positiva de México de su ascenso, de China, de su ascenso económico, y una valoración, diría yo, escéptica de su papel, ¿no?, como posible generador de estabilidad por el paz internacional. Tenemos una valoración ahí interesante, una diferenciación entre lo económico y el papel geopolítico de China a nivel internacional. Ok, ya vamos a acabar rápidamente. Hicimos algunas preguntas con respecto a la agenda de negociaciones comerciales hacia el futuro, preguntándonos si hay ciertas bases para la cooperación o para avanzar cierto tipo de acuerdo con China. Nosotros preguntamos sobre si estas preguntas son nada más de líderes, aquí no hay público, ¿okay? Los líderes. Porque por ahí es difícil hacer estas preguntas a la gente cuando no tienen mucha información. Entonces, estas nada más las decimos a las personas, a los líderes. Ok, un 87% de los líderes estaría de acuerdo con que México firmara un acuerdo de libre comercio con Brasil. 69% de los líderes dicen que estarían de acuerdo con que México firmara un tratado de libre comercio con China. 76% con la India, 65% con China, con Rusia y 66% con Sudáfrica. Aquí preguntamos sobre todo sobre los BRICS. Y claramente, pues, digamos, quizá si hay una percepción relativamente positiva de que se podría hacer un acuerdo con China. Con respecto a si se está de acuerdo o no con el acuerdo de asociación transpacífica, y aquí es donde tienen un poquito los problemas, ¿no? Porque por un lado se dice sí a la negociación del acuerdo de comercio con China, y por otro lado pues se está diciendo también que hay un apoyo por parte de los líderes mucho al TPP y algo, ¿no?,
a este tipo de acuerdos. Y aquí México todavía no toma definiciones de qué es lo que representa el TPP, ¿verdad? Que es un instrumento para proteger a China, y esto sería completamente compatible con el otro deseo que él quiere, ¿no?, de firmar un tratado de libre comercio con China. Okay. Otra de las contradicciones dentro de los líderes mexicanos, esta es la última gráfica. Aquí, de este lado, los porcentajes de público y de líderes que consideran que la inversión extranjera beneficia a México son muy altos, ¿sí? Sin embargo, cuando se pregunta qué tanta confianza le tiene usted a la inversión de inversionistas alemanes, canadienses, japoneses, estadounidenses, los chinos tienen un 2%. Es decir, entre los líderes mexicanos, la confianza a la inversión china es prácticamente nula. ¿Me explico? Este es un dato también duro. Estos son los líderes. 24% confían en los alemanes, en los canadienses, 16% en los japoneses, 15% en los estadounidenses, 6% en los libaneses y solo un 2% dicen que confían en los inversionistas chinos. Tenemos pues, digamos, toda esta serie de este mapa tan complejo de las percepciones que en México se tienen sobre China. Yo me dejo ahí porque me gustaría sobre todo discutir con ustedes los datos sobre sí mismos, pero sí ayudan, digamos, a generar ideas para investigaciones en el futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe. Intentamos entonces, si te parece, 2, 3 preguntas y hacemos un par de preguntas. Como siempre les pedimos que son preguntas medianamente breves y si hacen su nombre y su adscripción institucional. Entonces, Jorge Navarro, ministro de la revista Macroeconomía. Yo tengo una pregunta: si estas encuestas las han visto los tomadores de decisiones y a partir de ello, pues a ver a dónde va la administración en este caso público. Ya me interesa. Yo tengo oportunidad de conocer casi todos los países, vivir en algunos de ellos, y siento que evidentemente, así como hablaba usted de la persecución china que dice cuando la guerra, actualmente como que llama la atención, pero evidentemente periodistas, es hasta dónde los tomadores de decisiones aprovechan una masa crítica que pudiera en un momento dado estallar gente que se tiene para su toma de decisiones, porque parece ser, si hiciéramos esto desde 2012 al 2014, como ahorita, las cosas van a cambiar, porque hay quien ya está pensando que puede ser ¿cómo llegar a detectar, por ejemplo en el Politécnico, dicen años tratando de ver mercados chinos, pero sí empiezan a llegar a los chinos? Por eso le hacía la pregunta del desplazamiento en un momento dado, porque evidentemente en Estados Unidos lo han hecho y en otros lados. Es difícil en encuestas, pero sí habría que llegar a encontrar una forma de detectar que no son los medios, sino cómo se puede, y eso es China es pionero y es posible, de que la gente conozca más sobre eso. Porque para mí, empezando por el embajador, no se diga que tienen que ver mucho en esto. La forma, para mí, es cómo hacer ¿alguna otra pregunta para esta primera ronda? Bueno, ahora, yo quiero Sandra Rojo, economista, economista aquí de la Universidad de York, en la Escuela de Antropología e Historia, y bueno, también hago trabajo de análisis internacional. Mira, yo tengo varios comentarios muy breves. La primera pregunta que quiero hacerte es, me llama un poquito la atención porque como es una encuesta muy genérica, siento que de repente en el momento que hacemos una encuesta
si no tenemos definido los conceptos de lo que estamos preguntando, se abre muchísimo, se cierran los resultados. Por ejemplo, ¿qué entienden las personas a las que ustedes encuestaron o cuál fue el elemento que ustedes consideraron como libre comercio? ¿Qué es para la gente que de hecho vamos a apoyar el libre comercio? ¿Qué es el concepto de libre comercio para ellos? Segundo, notamos que hay una clara demarcación, como tú lo has comentado, en el sentido de ver trabajar con China y antes no ver los países de Centroamérica. ¿Cuáles son las consideraciones que ustedes han percibido de los resultados de su investigación que están vinculadas con este menosprecio a Centroamérica? ¿Es un menosprecio o son situaciones diferentes determinando, bueno, pues las tasas de crecimiento que China tiene como economía dinámica en el mundo del 9% anual, ¿no? Y entender que pues Centroamérica vive en una situación crítica vinculada con un tema de narcotráfico y de otras cuestiones de políticas de seguridad bastante graves. ¿Qué es la opinión que ustedes pueden manejar en ese sentido? Me parece que es súper interesante comprender que el tema de la cultura global y las culturas locales en este momento en el mundo nos deberían de llevar a una reflexión que trabaja con la educación. El principio de cómo acercarnos al mundo, de tener en consideración no a una Europa marginada. Los modelos de todas las economías latinoamericanas surgieron de modelos europeos. Entonces, de alguna manera, ¿por qué estamos nosotros siempre marginando nuestras negociaciones con Europa? Porque Europa tiene un 9% de mirada. Porque siempre estamos buscando irnos un poco más allá si somos una reproducción de colonias europeas. En ese sentido, y ya, nada más ¿cuáles serían las estrategias que tendrían que trabajarse dentro de los modelos de educación actual? Desde esta pequeña mirada que nos ha llevado de cifra, hay un acercamiento a esta percepción donde vemos que hay grandes contradicciones entre el nacionalismo, la globalización y la integración de la comunidad. Nada. ¿Te parece que buscamos esto y después contamos otra parte? Bueno, agradezco muchísimo las preguntas, que me parecen interesantes. ¿Cómo ven los tomadores de decisión este tipo de investigaciones y si las toman en cuenta? Nosotros hemos hecho un esfuerzo por dar a conocer varios de estos datos a públicos atentos en la administración pública y también dentro del Congreso y partidos políticos. Y hemos tenido, mi respuesta general a esa pregunta es básicamente que los tomadores de decisión toman en cuenta estos datos, pero más para definir estrategias de comunicación social que para definir políticas públicas. O sea, los estudios de opinión pública lo que hacen es que determinan un parámetro que los políticos ven como lo posible. Dentro de este rango de lo posible, en donde los políticos piensan o consideran que no van a encontrar oposición, ¿sí?, definen políticas de comunicación. Y les doy un ejemplo. Hay una pregunta aquí con respecto a si México debe participar o no en la operación de la Unión Europea. Luego voy a los detalles de cómo se plantean las preguntas, ¿no? Y bueno, vemos que en México la mayoría del público está a favor. Cuando el ex canciller Derbez dio esa pregunta, que fue mi segundo levantamiento, se dedicó, fue la única pregunta que dio, y como en ese momento había intención o interés por parte del canciller de promover el tema, no había otro tema. Mencionaba, y como dice la encuesta tal y cual, ¿sí? Es decir, eso es lo que hacen los políticos con las encuestas. No definen políticas públicas con base en esto. Ahora, si hay algunos datos que pueden servir para definir políticas públicas, mostrarán, por ejemplo, en términos de contacto, o sea, sobre todo datos que no tienen que ver con opiniones, sino con comportamientos. Hemos hecho un seguimiento, por ejemplo, de si usted se iría a vivir a otro país sin papeles, ¿sí?
y hemos visto que la aversión al riesgo ha aumentado en 30 puntos. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando vimos la primera ocasión que lo presentamos al Instituto Nacional de Migración, había todo este tipo de campañas para alertar a la población, porque hicimos cortes y vimos claramente que la gente sin instrucción y sin información no es adversa al riesgo. Sí es a los que sí tienen información, sí es adversa al riesgo. Entonces, hay datos duros que sí pueden servir para formular políticas públicas, pero generalmente los estudios de opinión sirven para definir estrategias de comunicación. ¿No? Y para hacer proselitismo, ¿no? Ahora, con respecto a, para la otra cosa que sirven, volviendo un poco a la pregunta que hacía el profesor Félix, es qué hacer, ¿no? Para un mejor conocimiento, ¿no? De la importancia sobre China, cómo difundir estas cosas. Estos tipos de investigaciones para mí son un poco como el espejo, ¿sí? Hay cosas, cuando uno se ve en el espejo, pues hay cosas que no le gustan. Entonces, para el público general puede ser interesante, ¿no? O llamar la atención, ¿no? Al hecho, por ejemplo, de que solamente 2, 3 o 4% de las personas consideran que Asia, ¿no? Debe ser tomada en cuenta. Entonces, la discusión a nivel del sector académico es muy importante. Y yo creo que quizá de las cosas que sí podría ser una estrategia como de conocimiento es trabajar con estas bases de datos. Es decir, cuando uno promueve tanto en cursos de estadística como en investigaciones de doctorado o de licenciatura, ¿sí? El meterse a estos temas, eso creo que tiene una función de educación. En los medios de comunicación, por ejemplo, hemos estado intentando que algunas de las universidades universitarias, de las televisiones universitarias y radio, saquen pequeños spots. Hemos estado trabajando en eso, ¿no? Con respecto a, digamos, son 114 preguntas y 28 sociodemográficas que nos pueden decir mucho de cuál es el perfil de los mexicanos. Y ese, digamos, quizás sería otro tipo de estrategia. Bueno, en términos de discusión, yo creo que los medios en eso pueden ser interesantes, sobre todo que sobre todo el sector universitario, a través de profesores, clases y televisión universitaria. Conferencias. A mí lo que más me interesa es recibir las críticas a los instrumentos, por ejemplo, este tipo de preguntas metodológicas, pero también el poner que intereses al público, porque nos interesa sobre todo que nos puedan utilizar y hacer investigaciones, cada quien a su medida y a su manera. Okay. Con respecto a las preguntas conceptuales que decía Sandra, sí, definir conceptos. Bueno, efectivamente, nosotros hicimos focus groups primero para poder valorar, saber exactamente qué es lo que estaba pensando la gente con respecto a varios conceptos. Uno de los efectos de globalización y libre comercio, inversión extranjera, hicimos varias preguntas y llegamos a la conclusión de que el concepto menos cargado era libre comercio, ¿sí? Como usted puede comprar productos de cualquier lugar, independientemente de ahora. Hemos hecho ya varios levantamientos, varios experimentos, y en este que vamos a hacer ahora no hemos visto mayor cambio. O sea, hemos preguntado libre comercio, intercambio de bienes y productos de todos países, ¿sí? Y no encontramos que haya muchas diferencias de percepción. Este año estamos preguntando, básicamente, estamos dividiendo la muestra en 4. A unos les preguntamos simplemente ¿usted cree que el libre comercio es bueno o malo? Para, punto. Que es la pregunta neutra. No les decimos una pregunta, luego hacemos una pregunta balanceada, es decir, algunas personas dicen que el libre comercio, como la posibilidad de comprar y vender productos en todas partes del mundo, tiene costos, que son, digamos, la pérdida de empleo, y beneficios. Usted consigue, tomando esto en cuenta, usted cree que es bueno o malo, para. A la tercera, o sea, esta está balanceada. A la segunda parte de la muestra le preguntamos solamente mencionando costos. Y a la cuarta solamente mencionando beneficios. Vamos a ver. Entonces, esto es parte de una investigación que se está haciendo también en otros países. Vamos a ver, digamos, si hay sectores, ¿no?, que teniendo más información cambian de opinión, o hay sectores que no van a cambiar. Ya estamos haciendo este tipo de investigaciones, ¿no? Pero somos muy conscientes de eso y también sabemos
que para poder llegar a conclusiones más fuertes hay que hacer otro tipo de investigación, ¿sí? Mucho más directa. Es que en las encuestas no se pueden hacer preguntas, no tienen que hacer preguntas que viajen fácilmente, es decir, que lo mismo lo entienda una persona de Oaxaca de 45 años, ¿sí? Que un estudiante universitario de la UNAM de 25, ¿sí? Y que lo entienda hoy y lo entienda mañana. Entonces, eso tiene muchísimo. Tienen que ir acompañadas de investigaciones que entrevistas a profundidad en sectores específicos. Las encuestas no resuelven cosas, ayudan, son un instrumento con muchos otros, ¿sí? Entonces, bueno, la diferencia entre China y Centroamérica, aquí sí hemos hecho alguna investigación y claramente tiene que ver con China se considera hoy en día un país más rico que los países centroamericanos. Los países centroamericanos se consideran países pobres. Entonces es una visión más bien vinculada con pobreza y riqueza y tamaño, lo pequeño y lo grande. Eso es lo que está detrás de esta visión más negativa de Centroamérica. Con respecto a la relación con Europa, a mí me parece fascinante. Cuando uno, por ejemplo, recuerda a Luis Villoro, que en algún momento dado habla de América Latina como la sombra de Europa, y creo que esta metáfora es bien interesante porque sí, somos europeos, pero siempre nos hemos sentido como una imagen distorsionada de Europa. ¿En qué sentido? Tenemos esa vinculación como modelo, pero nunca hemos logrado o llegado, ¿no?, a ser como ellos. Entonces ahí está la relación un tanto cuanto complicada y quizá la búsqueda. La otra también es una reacción más de contrapesa, ¿sí? Y bueno, en cuanto a los modelos de educación, creo que ya lo comenté, ¿no? Me parece que en general este tipo de información puede ayudar a vernos en el espejo a nivel económico mundial. ¿Alguna otra pregunta? Soy Juan José Lee, economista y ex consejero comercial en China. En 2005 se hizo una encuesta que no fue de Mitofsky, sino de otra empresa, específicamente sobre cómo veía México a China. No sé si la conocen. Creo que es la única encuesta que he visto que se ha hecho así específicamente sobre China, 2005. Fue muy interesante en su momento. Y pensando ahorita en este momento del esfuerzo de parte de México de revivir, de hacer más rica la relación bilateral México-China, ¿no sería interesante que dentro de todo su material se preparara un dossier específicamente de México-China, sobre todo para este público enfocado que a partir de mañana y hasta noviembre va a ir a China? En 2 o 3 semanas se van 500, 600 gentes a la feria de pymes organizado por el Instituto del Emprendedor, ¿no? Y en poquito tiempo más se va el presidente con toda su enorme delegación de líderes y líderes y empresarios, ¿no? Yo creo que sería una oportunidad para marketing de los resultados de esta encuesta, ¿no? Claro, por supuesto. Y de difusión, ¿no? De difusión. Porque creo que se están haciendo enormes esfuerzos de una parte de mexicanos entusiastas, pero buena parte de ellos desconocen o les falta background, ¿no? Y esto sería muy ilustrativo. Sobre todo ahorita las enormes esperanzas que hay para traer las grandes situaciones chinas, pero con estas opiniones que tenemos, no sé qué tapete negro o rojo, ¿no? Que estamos teniendo la relación china. Pues esa investigación de 2005, ojalá recupere yo por ahí los datos, fue muy interesante, porque directamente el tema chino. De mis comentarios. Gracias. Natalia Rivera, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi pregunta es, ¿dónde se puede ver esta encuesta, los resultados y para poder sacar la que se está presentando, pero también la de los años anteriores? Gracias. Sí, buenos días.
soy Antonio Rapiro, de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, tratando de explicarle algunos de los resultados de las gráficas. Creo que las personas, la población en general, conoce más los productos chinos que los chinos. Me parece que en la pregunta que se omite a la población por los tratados de libre comercio se tendría que incluir, porque la población del centro, como usted presenta, que es más perjudicial para la población del centro, yo creo que por el comercio, por allá en el centro de decía Sandra, por el calzado, por todo el comercio, se ven amenazados por el comercio, y las personas, la población, el impacto de los TLC el día a día. Ese sería mi comentario. Bueno, muy bienvenida a la sugerencia, José. Nos vamos a poner a trabajar y a ver si nos dejamos en contacto para hacerlo rápidamente. Es algo que veo súper oportuno. Claro, encargadísimo. Natalia, los datos son públicos, ustedes pueden bajar absolutamente tanto las bases de datos como los informes en la página web http México y el mundo seguido.cine.edu. ¿Okay? Ahí están los análisis, está absolutamente todo y pueden hacer uso de la base de datos. ¿Sí? Y con respecto al comentario que hacía Alberto, vamos a tomar muy en cuenta la sugerencia de preguntarle a las personas, al público general con respecto a los acuerdos de libre comercio. Cuando pensamos sobre el impacto que tiene China o los productos chinos desde el punto de vista de la percepción de la población, habría como dos visiones posibles. O sea, hay dos lentes. Uno lo puede ver como consumidor o uno lo puede ver como productor o empleado de una empresa. Y ese es uno de los retos que tenemos, efectivamente. Puede ser que como consumidor uno diga, hombre, que mejor comprar unos zapatos de 3 pesos al final de una semana, ¿no?, que tratar de conseguir unos zapatos de 120, ¿no? Mientras que en los lugares, efectivamente, en donde hay una afectación directa a las empresas o al lugar de trabajo, pues sí, esperaríamos una respuesta más negativa. Pero también necesitamos más investigación sobre eso. Pongo ahí en el grupo de preguntas también. A mí lo que me llama, vuelvo a retomar la invitación que nos hace la doctora Guadalupe para usar esta información, ¿no? Tenemos acá un buen grupo de estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado. Hagamos uso de esta información, realmente es una muy buena invitación. Muchas veces digamos que no hay información, pues acá tenemos una cantidad de información y opciones de cruces realmente enormes, ¿no? Entonces, en fin, ojalá se utilizara esta información, en donde, claro, la información nos refleja, yo diría, también una relación contradictoria con China, ¿no? Es decir, sí, pareciera que para algún grupo de la población es un modelo de crecimiento, un modelo de desarrollo a seguir. Hay brechas entre líderes y la encuesta en general, y hay opiniones positivas, pero otras también más lejanas a China, ¿no? El tema de la inversión, yo diría, no llama tanto la atención, pero son datos importantes. Me gustaría escuchar tu opinión. Llama la atención un creciente posicionamiento de China, así en términos generales, en términos económicos, culturales en México. Ni hablar en este grupo de líderes, pero también en la población en general. A mí lo que me llama la atención, tú me dirás, no hay que llamarnos la atención, es decir, claro, esto no se da hoy en día en general en las instituciones, ¿no? Cuando, tú eres ahí experta en temas de relaciones exteriores e internacionales de México, uno no ve
en la Secretaría de Economía, en Relaciones Exteriores, en Gobernación, en Hacienda, etcétera, que este creciente posicionamiento, más allá del comercio y estadísticas, uno diría cultural, político, de feeling, ¿no? ¿Cómo te cae China? ¿No? Eso no se vierte todavía en las instituciones en México a nivel federal, pero tampoco a nivel de ciudades, a nivel de entidades federativas. Tú ves en el legislativo, ¿no? Tú ves ahí intenciones, cambios, posibilidades, o quién pudiera ser un motor para cerrar estas brechas de este creciente posicionamiento, y las instituciones que pareciera que van por otros lados, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Entonces, a ver, una más de los que todavía van. ¿Qué tal, doctora? Muchas gracias, fue muy interesante. Fernando Sampedro, estudiante de doctorado aquí en el área de México-China. Mi pregunta también es una cuestión de opinión. Yo hice algunas cosas en cuestión de emprendimiento en los 2 años anteriores, y mi pregunta sería si no le parece un poco improvisado o en sentido institucional, que va a ser en sentido político, como funciona a veces nuestra institución, como dice el doctor Russell, un gran gasto toda la delegación que se va a llevar allá en Chines, con todo el problema de la cuestión institucional y lo que representa hacer negocios en China, que hemos revisado en muchas de las conferencias de Chinex, el expertise que se necesita. ¿No parecería que en estas áreas federales se necesita con gente con más conocimiento, y también hay yo noto una especie de bifurcación entre lo que está trayendo el sector público en esas áreas y los resultados que se están obteniendo? ¿Alguien más habría otro? Entonces, ustedes dos, breves, por favor. Es muy concreto, tiene que ver con lo que te decía Enrique. A mí me llama mucho la atención esta gran contradicción entre lo que es entender el crecimiento económico, el dinamismo de China, el acercamiento con la cultura de China y la inversión, y por el lado contrario, el tema de seguridad y paz. Siendo Gran Bretaña y Francia, pero 5 veces más fuertes que todos los otros países. ¿Qué razón se requiere para que fluya la inversión, para que fluya la estabilidad, para que se genere un desarrollo y un progreso a nivel del interior? Un trabajo conjugado. Hay un gran distanciamiento en estos 2 aspectos del desarrollo económico, que es lo que queremos. Entonces, desde esa mirada también creo que es muy importante para la agenda política hacia ahora que va a China, ¿no? Y que viene el chabrazo con el dron, Gracias, breve. El libro de Hillary Clinton, Hard Choices, ella menciona a China como una amenaza, y tiene el Departamento de Estado de Estados Unidos un departamento de Public Diplomacy. La pregunta es, ¿por qué si México observa a China de esta manera, donde hay alguna impresión de secretario Mil de formar un departamento de diplomacia pública, como experto en diplomacia pública, y saber si esto tiene alguna perspectiva para generar opinión pública a nivel diplomático? Bueno, Enrique, con respecto al tema de cómo cerrar las brechas, ¿no?, entre un incremento de la atención hacia China y por otro lado, pues una ausencia de toma de decisiones, un anclaje institucional del interés hacia China. Yo te diría básicamente lo siguiente, y es que viendo cómo se arrastra la atención institucional en otros temas, los gobiernos, y este en particular, o estos, los mexicanos, prestan atención a 2 cosas: o a la opinión pública publicada, es decir, de pronto las cosas salen constantemente en la prensa y generan una preocupación, se genera una preocupación constante. Pero la otra, y ahí normalmente las respuestas son de muy corto plazo, ¿sí?, y retóricas, pero la otra
segunda tiene que ver con lo que los internacionalistas llaman la construcción de comunidades epistémicas. ¿A qué me refiero? Es decir, es el núcleo de movimiento social con análisis científico que explica por qué la agenda de derechos humanos y la agenda del medio ambiente sí ha tenido un correlato institucional mientras que otras no. Y yo creo que esto es algo que muchas veces jala. Cuando uno ve, por ejemplo, los cambios institucionales en México en función de la agenda de derechos humanos, que son impresionantes en los últimos 15 años, cuando uno analiza el cambio constitucional en materia de derechos humanos, se da cuenta de la importancia que ha tenido esta movilización social y la presión que ejercen científicos. Yo creo que quizá el reto para los interesados en China sea tratar de generar una comunidad epistémica, es decir, algo que vincule la investigación académica con algún movimiento social, un movimiento pro acercamiento. ¿Quiénes son esos sectores que pueden ser la base de la que den la atención? Porque de otra manera no va a pasar nada, como nunca pasa nada más que todos se ponen a escribirle ¿cómo se llama? El discurso del presidente en una edición de largo plazo, pero no en una edición de largo plazo. Pero quizá a lo mejor habría que poner la atención en esas comunidades epistémicas. El Congreso, se lo digo con toda honestidad, depende muchísimo de quién sea el presidente o director de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y cuando ven ahorita quiénes son las personas que llegaron, no hay nadie que tenga el más mínimo expertise en nada internacional, mucho menos puede haber legisladores bien intencionados, pero realmente no tienen ningún tipo de información y el Congreso sigue sin tener información propia, ¿no? Con respecto a dónde invertir recursos o no. La otra cosa que hace difícil, por ejemplo, la coordinación, y aquí yendo un poquito a otras de las preguntas, como la que hacía Fernando, en el tema de la improvisación, de todo este tema de la visita hacia China. Otro de los grandes problemas que tenemos, comparto completamente esta visión de que es improvisado, de que se trata de hacer algo por hacer algo, es la segmentación en el proceso de toma de decisiones con respecto a China. Relaciones exteriores no tiene nada que decir en estos temas, es básicamente economía y hacienda, con una visión así de lo que es China, súper sesgada, ¿no? Digamos, muy estrecha. Entonces ahí hay otro problema, ¿no? Porque en general los grupos de trabajo no han funcionado con ciertas, los grupos de trabajo interinstitucional sobre China no tienen una secuencia de largo plazo. Ese es un problema de las políticas públicas mexicanas. Voy a preguntarte por qué estas políticas públicas de pronto sí son transaccionales y se sostienen, pero hacia China tenemos esta falta de coordinación entre las distintas instancias institucionales y por lo tanto, pues, dependiendo de qué tan fuerte es un secretario en un gobierno, va en un sentido, o qué tan fuerte es un secretario en un gobierno, va en otro sentido. Pero no hay una política pública consistente. Eso me parece, digamos, importante. Y esto lo digo con la pregunta con respecto a la diplomacia pública. Sé que el canciller Meade ha estado muy interesado en el tema de diplomacia pública. Okay. El problema que tiene es una enorme competencia por parte de la oficina de la presidencia en términos de recursos, porque en realidad quienes están haciendo todo el trabajo más sobre imagen, ¿no? Tanto interna de México de comunicación como internacional, es la oficina de la presidencia, no es la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo presupuesto se ha mantenido así. El número de funcionarios públicos de carrera en México ha caído, ¿sí? Hay hoy en México globalizado 300 menos que hace 10 años, diplomáticos de carrera. Entonces eso nos habla, ¿no? de que es una disputa también burocrática. Entonces no creo, aunque este presidente y este gobierno están muy preocupados por la diplomacia pública, yo no veo que estén llegando ni los recursos ni que haya una visión de mediano y largo plazo. Y con respecto al tema de por qué Francia y Gran Bretaña, ¿no? Como generadores de bienes públicos internacionales, yo creo que
La verdad es que no tengo una respuesta clara a eso porque no lo he investigado con precisión. Creo que son quizás los dos países que tienen menos animadversión en México en general, ¿no? Hace mucho tiempo que son países que no son objeto, digamos, objetos de conflicto en el mundo como tal, ¿no? Entonces, bueno, no sé si entendí bien la pregunta, o con situaciones que tienen que ver, o con una valoración más, pues, más cultural, ¿no? O con el hecho de que son pequeños, exitosos y relativamente pacíficos, vis-a-vis los otros, ¿no? Pues muchas gracias.